Seguro has escuchado de los lugares embrujados, pero para nuestra desgracia, solo sabemos que en una casa de tal ciudad pasaban cosas sobrenaturales. O se dice que cerca de tal lugar, en X ciudad, pasa tal cosa. Son relatos que suelen ser muy entretenidos. Pero dime, ¿alguna vez no te ha dado curiosidad saber exactamente la ubicación de un supuesto lugar embrujado? O en donde se dice que pasan cosas sobrenaturales y sin aparente explicación. En este video sabrás de lugares embrujados en ciudades muy importantes de países de habla hispana alrededor del mundo. Así que ponte cómodo, y si tienes la suerte de vivir en alguna de estas ciudades, sé prudente si es que decides visitar alguno de estos sitios y comprobar si es verdad o no. Te presento los sitios poseídos o embrujados en grandes ciudades. Arrancaremos este video con varios lugares embrujados que tú puedes visitar en las ciudades de Buenos Aires, Bogotá, Madrid y Ciudad de México. Así que sin más demora, comencemos y nos trasladaremos a Buenos Aires, Argentina. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, en la boca de Riachuelo, se encuentra un barrio de inmigrantes y fútbol. Es el barrio de La Boca, con sus faroles, tango y sus paseos. En la avenida principal aparece una casa con una torre, cuya historia es por demás misteriosa. La torre es objeto de una leyenda peculiar, alimentada por muchos años, de boca en boca por los vecinos del lugar, sobre las intersecciones de la avenida Almirante Brown y las calles Wenceslao y Benito Pérez. Un antiguo edificio construido sobre un perímetro trapezoidal llama la atención, especialmente porque tiene la primera apariencia de ser un castillo pequeño, del cual sobresale una torre parecida a las tradicionales fichas de ajedrez. La historia de este antiguo edificio comienza a mediados de la década de 1910. En esa época, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, residía una poderosa estanciera llamada María Luisa Adventure. Ella vivía en un pequeño palacete de la ciudad, pero distribuía su tiempo con su estancia en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires. La estancia estaba compuesta por miles de hectáreas de campo. Por ello, la actividad agrícola le redituaba muchas ganancias. Es así que la señora Aubert era una de las personas más ricas de la ciudad. Su apellido francés sugiere que su familia vivía por aquellas zonas francesas, pero en realidad sus padres y abuelos provenían de una localidad de Cataluña, España, en los Pirineos fronterizos con Francia. Es común que por esos lugares los habitantes tuvieran apellidos de orígenes franceses. La señora era una persona muy ambiciosa y gustaba de acrecentar su fortuna haciendo negocios. Un día, un hombre de negocios le ofreció un terreno en La Boca. Este señor le sugirió invertir en construcciones, ya que el barrio estaba creciendo por el constante ingreso y afinamiento de inmigrantes que se daba en aquel lugar. Una vez adquirido el terreno, la señora contrató los servicios del arquitecto catalán Guillermo Álvarez. Ella siempre añoraba la Cataluña de su familia. Por eso, le encomendó al arquitecto la construcción de un edificio que tuviera un estilo de aquel lugar. Es así como construyó una vivienda colectiva, de estilo catalán moderno. Una vez terminado el edificio, la propietaria quedó tan maravillada con la construcción que decidió irse a vivir allí y dejar a un lado el negocio de rentar sus habitaciones. Así es como dejó su placente del centro de la ciudad
y llevó sus cosas y los sirvientes al edificio de la avenida Almirante Brown. Luego de un año de vivir en el edificio, la señora y sus sirvientes abandonaron en silencio y misteriosamente el lugar. Durante el año de estadía, vecinos del lugar afirmaron haber escuchado gritos de susto que partían de la mujer o de uno de los sirvientes. Finalmente hubo un grito categórico de la misma propietaria que decía: "Me voy de este lugar y no pienso regresar más". Finalmente se fue a vivir al campo de Ranch y nunca más se supo de ella en aquel edificio. Pero claro, eso después de haber encargado la venta del edificio a una inmobiliaria de la zona, quien dividió en departamentos la estructura e hizo de ella una vivienda colectiva de rentas. Es así como la Casa de la Torre tuvo nuevos inquilinos. La mayoría de los que vivían allí eran inmigrantes o artistas, ya que tenía un estilo bohemio para la época. En el barrio de La Boca han surgido artistas brillantes de la cultura porteña, como es el caso de Benito Quintela Martín. En el último piso del edificio, hace mucho tiempo era habitado por una mujer de nombre Clementina, una pintora de estilo clásico que armó su taller en el piso superior de su departamento, es decir, en la torre sobresaliente de la casa. Era una mujer hermosa, de larga cabellera, alegre y muy querida por el barrio. Clementina, además de pintar, estaba estudiando historia del arte en la facultad. Era una mujer de muchos amigos. Cada tanto armaba encuentros de artistas en su casa. Un día, uno de aquellos encuentros atrajo a una periodista de nombre Eleonora, quien quería hacerle un reportaje. Ella ya era una pintora conocida en el ambiente artístico. Varios de sus cuadros fueron exhibidos en importantes eventos y galerías de la ciudad. Por ello, la reportera quería conocer su carrera y su trabajo. Clementina y Eleonora subieron al taller y ahí se encontraban colgadas sus cuadros terminados y había algunos que todavía no terminaba. Entraba una luz de primavera agradable que dejaba observar la pintura en su esplendor. Mientras hablaban, la periodista tomaba fotos de las pinturas, pues quería acompañar la nota con fotografías del arte de Clementina. En los días posteriores a la entrevista, se empiezan a desencadenar una serie de hechos misteriosos. Una noche, un extraño suceso ocurrió. Los vecinos escucharon gritos que provenían de la torre, pero eso no terminaba allí. Clementina se arrojó al vacío, provocándose la muerte, cuando su cuerpo impactó en el duro cemento de la vereda. El barrio quedó impactado por el suceso. No encontraba motivos para semejante determinación. Era una mujer alegre y con futuro. De hecho, sus amigos cuentan que ella estaba muy entusiasmada con el último cuadro que estaba por terminar, porque iba a ser la estrella de su próxima exposición. Se trataba de un cuadro que tardó años en pintarlo, pero iba a ser la gran obra de su vida. Los misterios continuaron, así que Eleonora recibe las fotografías que mandó a revelar sobre las pinturas de Clementina. Para su sorpresa, en una de ellas, específicamente en la fotografía del cuadro que estaba por terminar, observó 3 duendes. Así como lo escuchas, se observaron 3 duendes. Estos gnomos no estaban en el cuadro al momento de ser fotografiados. Eso llamó mucho la atención. Fue así que la periodista tomó la iniciativa de investigar la muerte de Clementina, a pesar que para la justicia se trataba no meramente que un simple suicidio. Eleonora había concertado una previa cita con la dueña original, la señora Aubet. En esa época no era la comunicación muy habitual, así que tardó un poco en quedar la cita concretada de la manera correcta. Al llegar, la periodista observó el casco de la estancia. Era una casa señorial, de muchas habitaciones. La construcción era de un estilo Tudor, y en el jardín había una mesa blanca con sillas, y en una de ellas estaba sentada la dueña, esperando a la invitada.
Como buena anfitriona le ofreció de tomar un té, a la que Eleonora accede por supuesto. Luego de los saludos de rigor, se inicia la entrevista. La señora le pregunta a Eleonora si creía en los duendes, a lo que ella respondió negativamente. Allí comienza a narrar una antiquísima leyenda de Cataluña, la cual dicta que en los bosques de los Pirineos viven los follets, unos pequeños duendes que siempre duermen en los hongos de las setas. Estos duendes científicamente fueron asociados con los efectos alucinógenos de las setas, hongos que pueden a veces ser venenosos, pero otros dicen que existen en realidad. Los follets pueden ser muy colaboradores, pueden ayudar a las personas en sus trabajos o quehaceres, pero si se les altera, pueden ser de los más traviesos y no tienen límites. La señora contó que mientras vivía con los duendes, estos personajes colaboraban con los sirvientes. Un día, uno de ellos quiso propasarse con una sirvienta, y cuando uno de los mucamos tomó de él y lo arrojó a la pared para apartarle de ella, el duende enfureció tanto que la casa se convirtió en un verdadero infierno. No solo vivían desordenada, los muebles se caían, las patas de las sillas y las mesas aparecían cortadas, sino que también los cuchillos volaban y se incrustaban en las paredes, poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Es así como el misterio de Clementina alimenta la leyenda de la Torre del Fantasma. Algunos dicen que al ser fotografiados los duendes se enojaron tanto que no dejaron nunca que la pintora terminara su obra magistral. Le escondían los elementos de pintura y a veces se encontraban manchas sobre la tela del futuro cuadro. La frustración fue tan grave que sin pensarlo se arrojó al vacío y así terminar con su vida. Otros cuentan una versión mucho más macabra. Cuentan que es el enojo y el resentimiento de los duendes sobre las mujeres hermosas, por no poder tomar a aquella sirvienta, y sumado a que han sido fotografiados, poniéndolos molestos, directamente empujaron a Clementina al vacío, o al menos instigaron su suicidio. Lo cierto es que en la actualidad, los habitantes del edificio del barrio de Boca dicen escuchar por la noche los pasos de una persona en la torre. También denuncian que les desaparecen cosas que nunca más vuelven a aparecer, o son encontrados años más tarde en otros lugares. El cuadro no terminado de Clementina es uno de los objetos desaparecidos, y cuenta la leyenda que los pasos que se escuchan en la torre son los que el fantasma de ella hace recreando su carrera al vacío. La única manera de terminar con los maleficios es encontrando el cuadro escondido y darle una pintada final, para que la agonía del fantasma finalice. En lo personal, me gustan mucho las historias clásicas, ya que guardan algo misterioso. Aunque algunos lugares no son, por muchos, sitios que uno pensaría que tuvieran algún misterio. Por ejemplo, el caso de la Puerta 12. ¿Lo conoces? Si no, déjame contarte su historia. El 23 de julio de 1968, en el estadio de River Plate, hubo un partido entre ese equipo y el Boca. Para que se den una idea, son los rivales dentro del fútbol local, un superclásico. El partido iba bastante aburrido. La gente comenzó a retirarse antes de que terminara, por la Puerta 12, esto del sector popular. Las puertas no estaban abiertas, o los molinetes impedían el paso, y al terminar el partido, y con el resto de la gente del sector queriendo retirarse, hubo un amontonamiento que terminó siendo una avalancha de hinchada que terminó aplastando a unas 70 personas aproximadamente, hasta después de retirado los muertos. Durante mucho tiempo había esparcido por la zona algunos objetos personales. Desde ese momento y hasta hoy, se dice que en el River pasan cosas raras cada vez que se acerca el aniversario de ese trágico evento. Tanto que llamaron un par de veces a curas para que trataran de exorcizar el estadio,
Una de las ocurrencias más conocidas es la aparición de un gorrito de esos que se usan en los estadios y que son muy antiguos, con el nombre Benedicto, no bordado, sino escrito con algún tipo de líquido en él. Una vez que se lo guarda, desaparece al tiempo, y casualmente hubo un Benedicto entre los muertos de ese día. Otros elementos que aparecen y que desaparece pasando algún tiempo, y esto pasa según todos los años y en el estadio, son periódicos con la fecha, zapatos, llaves e incluso se puede encontrar dinero. Se cuenta que justo frente a la puerta 12 había un restaurante. Justo unos años después, en los años 70, cuando se acercaba el 23 de junio, dejaban de servir café y té, ya que se cuenta y se dice que todas las bebidas terminaban siendo de color rojo oscuro y que en el fondo de la taza los clientes encontraban barro. Será meramente una leyenda urbana. Al final tú tienes la última palabra. Pero si eres de Buenos Aires, Argentina, y conoces esta historia, o has sabido más acerca de la misma, por favor, deja tu comentario. Pero dejemos esta hermosa ciudad para ir a terrenos un poco más cálidos. Es así como nos trasladaremos de Buenos Aires, Argentina, para ir a Bogotá, Colombia. Aunque alejado un poco de mi ciudad natal, Bogotá posee un vasto número de lugares con fenómenos paranormales que puedes visitar si es que estás de visita o vives ahí. Uno de ellos es el famoso Hotel del Refugio del Salto, ubicado a las afueras de Bogotá, más exactamente junto al Salto de Tequendama. Fue en su momento un lujoso hotel donde se hospedaban distinguidos personajes de todo el país, además de contar con una terminal propia de ferrocarril y un estupendo restaurante. Por su parte, el Salto de Tequendama ha sido uno de los lugares donde muchas personas han acabado con sus vidas, por lo que el hotel ha ido recogiendo las energías de todas estas tragedias, y hay muchos, pero muchísimos huéspedes del hotel que aseguran haber sentido algún tipo de energía. Y no solamente los huéspedes, incluso los mismos trabajadores. Se han visto apariciones, gritos, cosas que llegan a impresionar bastante. Hay tantas historias y tantos relatos de ese hotel que sería imposible mencionar todos. Pero ya dentro de Bogotá, de esta bella ciudad, existe no un lugar como tal, sino un barrio completo, lleno de tantos misterios, de tantas apariciones, que es considerado como uno de los barrios más embrujados de toda la ciudad. Si eres de Bogotá o si eres de Colombia, sabrás también como yo que hablo del barrio de la Candelaria. Solamente por dar unos ejemplos, en la calle 11 con carretera 2 se encuentra la casa en la que vivió José María Cordovés, autor de las reminiscencias de Bogotá. Esta casa dicen que se encontraron cadáveres en las paredes, es decir, emparedados. Los diversos habitantes aseguran que en el primer piso se ve un espectro de una mujer que les desordena la cocina y golpea las puertas con fuerza. También hay otro lugar, este se llama el Café de la Bruja. Los empleados del Café de la Bruja afirman que a pesar de saber que no hay personas en los baños, se escuchan las sirenas y ruidos propios de un baño. Los entendidos de estos temas atribuyen el fenómeno a las almas que quedaron a penar por las muertes violentas a manos de los servicios de la inteligencia secreta, ocurridos estos ya en la época del Bogotazo. Otros aseguran que es el espíritu de una bruja que buscó a su hijo en los antiguos calabozos donde mantenían a los presos con el agua hasta los tobillos.
Se sabe que ella conquistó a los guardianes con sus platillos y la lectura de cartas para poder así encontrar a su hijo. También cuentan que cuando estaban construyendo el conjunto residencial Puerta del Sol, los obreros encontraron restos humanos y que en algunos descansos jugaban fútbol con las calaveras, con tanta mala fortuna que en la tarde uno de ellos cayó de un andamio y se fracturó el cráneo. Los transeúntes dicen que se ven sombras de una señora en el balcón que recorre los pasillos de la sede del Instituto Colombiano de Antropología. El mito narra que hace siglos, un feliz matrimonio que no pudo tener hijos tomaba café todas las mañanas en el balcón de su casa. Era tan fuerte su amor que a la muerte de la esposa, el señor de la casa no la enterró y la embalsamó para que lo siguiera acompañando en las mañanas. En esta casa también existe otra leyenda en torno al naranjo del patio central. Hace muchos años tuvieron que cortarlo, porque después de 227 años terminó muriendo, ya que dicen que tenía frutos y flores todo el año, porque era cuidado por el espíritu de la mujer rubia, que su esposo enterró abajo del árbol en un ataque de celos. Y la lista puede seguir y seguir y seguir, por lo que merece un video dedicado especialmente para este barrio conocido como el más embrujado de todo Colombia. Ahora dejaremos el continente americano y pasaremos a Europa, a España, y más concretamente a Madrid, ya que este lugar, al ser un sitio tan antiguo, también posee muchos misterios. Se dice que en un museo que anteriormente era un hospital, pasan cosas muy extrañas. Hablo del Museo de la Reina Sofía. La historia de la Reina Sofía tiene todos los ingredientes para dar repelús. El museo está edificado sobre el solar, donde estuvo un antiguo y gigantesco hospital, donde durante años ingresaron a muchas personas por el peste y epidemias variadas. Al morir, muchas personas decidieron comenzar a enterrarlas en el subsuelo. En el año de 1965 el hospital dejó de funcionar y estuvo 20 años totalmente abandonado. Cuando se empezó a construir el museo y en las subsecuentes remodelaciones se encontraron esqueletos, entre ellos 3 monjas momificadas que dicen seguir enterradas cerca de la zona de la puerta principal. Al poco tiempo comenzaron a suceder hechos extraños, puertas que se abren y se cierran, ascensores que suben y bajan sin que nadie nos llame, alarmas que saltan solas y voces por las noches. Muchas personas aseguran que trabajaron ahí y que dejaron precisamente el trabajo porque no podían soportar más tantos sustos. ¿Será verdad todas estas historias que se oyen sobre el museo? ¿O simplemente será un tipo de marketing para que quien tenga la oportunidad de viajar a Madrid visite el museo? Y siguiendo con el ritmo, ¿quién no conoce los macabros hechos ocurridos en el Palacio de Linares? Otra leyenda, y de las más conocidas,
que han hablado de voces, ruidos de música en las salas de baile y cambios bruscos de temperatura por debajo de los 0 grados. Y sin mencionar los tan conocidos archivos de audio o psicofonías sobre el tema. ¿Será esto verdad? De nuevo, si tú eres de Madrid, sería bueno que me contaras qué otros hechos conoces sobre estos dos lugares tan interesantes. Ya por último, pasemos de nuevo al continente americano, esta vez a México, un lugar que está lleno de historias. Dime, ¿conoces por ejemplo la Casa Negra? Se trata de una casa ubicada en la esquina de Álvaro Obregón e Insurgente Sur, en donde sus propietarios murieron de forma misteriosa. Debido a que ningún familiar reclamó la propiedad, el gobierno la expropió. Se cuenta que vagabundos y personas que trataron de pasar la noche allí salieron huyendo por los eventos paranormales que se presentaban. Otro lugar muy conocido y visitado es el Callejón del Aguacate, justo detrás de la Casa de la Cultura Jesús Reyes, en Coyoacán. Este callejón se ha hecho muy famoso por las innumerables leyendas urbanas que hay a su alrededor. Entre las múltiples historias que se encuentran de que este lugar está la de la muerte de un niño a manos de un general de la época de Obregón, un familiar que hizo un pacto con la Ouija y que por ello el padre terminó asesinando a todos y enterrándolos en el lugar. Y otros hablan de que la misma muerte o la Catrina se aparece en aquel lugar justo en el Día de Muertos. Pero sin duda muchos de los amigos mexicanos con los que tengo la fortuna de convivir dicen que uno de los lugares, no diré embrujados, sino malditos, son los edificios de Tlatelolco. O eso es lo que me han contado. Dicen que en estos edificios de Tlatelolco han habido varios reportes de que por las noches se escuchan sonidos, lamentos y presencias extrañas en los pasillos y escaleras de estos complejos habitacionales. Se cree que son los fantasmas de los estudiantes asesinados durante la matanza de 1968, y sin contar a los fallecidos del terremoto de 1985. Y en otros lugares que me han comentado mucho es la estación del metro Panteones y sus alrededores, donde se pueden ver sombras, escuchar sonidos extraños, ver apariciones y todo tipo de fenómenos paranormales. Sin duda, tanto los edificios de Tlatelolco, las estaciones del metro y el barrio de la Candelaria, cada uno por sí solo merecen su propio video, y que pronto podrás disfrutar. Lugares reales, lugares habitados, lugares en funcionamiento, y sobre todo que todo mundo podemos ubicar en cualquiera de estas grandes ciudades. Y si vivimos en alguna de ellas, poder visitarlas o dar una visita virtual gracias al Google Maps. Antes de despedirme quiero dar las gracias. Ya somos 1000 suscriptores. Gracias por vernos, por tus comentarios, por tu apoyo, por tu suscripción. Gracias por creer en este proyecto y sobre todo por tomarte el tiempo para verlos y dejar que este arlequín te narre sus historias. De nuevo, gracias. Gracias a ustedes por hacer que este canal poco a poco crezca. Es todo por ahora. Soy Clo. Nos veremos la semana que viene.